pueden ver, el tema de hoy es irrigación del encéfalo, el drenaje venoso y las meninges del encéfalo. En cuanto a la irrigación está dada por dos pares de grandes arterias, que son las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Aquí tenemos la arteria carótida interna y aquí se observa la arteria vertebral. Estos dos pares de grandes arterias penetran al encéfalo y en general la arteria vertebral que da origen al tronco basilar que discurre en el plano medio del puente o protuberancia del tallo cerebral, que al final da origen a las dos arterias cerebrales posteriores. A través de estas arterias, las vertebrales irrigan la fosa cerebral posterior. Eso significa que irriga el tallo cerebral, irriga el cerebelo e irriga el lóbulo occipital del cerebro. Por tanto, el territorio de irrigación de las ramas terminales de la carótida interna, que son las arterias cerebral anterior y la arteria cerebral media. Aquí tenemos este segmento de la porción terminal de la arteria carótida interna, de la cual nace la arteria cerebral anterior como rama terminal y la arteria cerebral media. A través de estas dos arterias, la carótida interna irriga a los demás lóbulos del cerebro, que son el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo de la ínsula. Así a grandes rasgos. Entonces, hacia el centro de la cara basal del cerebro, rodeando al tallo o infundíbulo de la hipófisis, a la glándula hipófisis y al quiasma óptico, tenemos el círculo arterial cerebral o polígono de Willis, como lo tenemos aquí en aumento. En este polígono, como podemos ver, participan las dos arterias carótidas internas, las dos arterias cerebrales anteriores, la arteria comunicante anterior que une a las dos arterias cerebrales anteriores, las arterias comunicantes posteriores, rama de las carótidas internas, y las dos arterias cerebrales posteriores. Todos estos vasos cerebrales posteriores, comunicantes posteriores, carótidas internas, cerebrales anteriores y comunicante anterior se anastomosan y forman el círculo arterial del cerebro o polígono de Willis. La razón de ser de este polígono es que garantiza flujo arterial alterno ante los procesos de obstrucción, ya sea del tronco basilar o de las arterias cerebrales posteriores, o las comunicantes posteriores o la cerebral anterior o media, que permite flujo sanguíneo alterno ante accidentes vasculares, trombóticos, embólicos o rupturas vasculares. Y de alguna medida evita un mayor daño cerebral cualquiera de estos tipos de accidentes vasculares del encéfalo. En cuanto a la descripción de la arteria vertebral, nace la primera porción de la arteria subclavia, recorre en sentido ascendente los orificios transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, luego penetra a la fosa cerebral posterior, luego atravesar el agujero magno del occipital, y en el margen inferior del puente, lo que es lo mismo decir, entre el límite del bulbo y el puente, se unen las dos arterias vertebrales y dan origen al tronco basilar. De las arterias vertebrales nacen las arterias espinales anteriores, que aquí las observamos. Nace una arteria espinal anterior de cada una de las arterias vertebrales
inmediatamente se unen y dan origen a una sola arteria espinal anterior que discurre en forma descendente en la fisura media anterior de la médula, dando irrigación a la médula, por supuesto, en su región anterolateral. También de las arterias vertebrales, antes de unirse y formar el tronco basilar, dan origen a las arterias espinales posteriores, que son dos. Las espinales posteriores no se unen, discurren en forma descendente a nivel de los surcos posterolaterales, relacionándose con las raíces posteriores de la médula. Las arterias espinales anteriores y las espinales posteriores reciben flujo sanguíneo adicional de las arterias radiculares espinales que penetran desde el exterior del conducto vertebral a través de los agujeros intervertebrales. Estas arterias radiculares nacen de las diferentes ramas segmentarias. A nivel cervical nacen también de la propia arteria vertebral y la arteria cervical profunda. Ramos radiculares también existen a nivel torácico, que son ramas de la arteria, del ramo dorsal de las arterias intercostales y la arteria subcostal, etc. Entonces tenemos que de las arterias vertebrales nacen las arterias espinales anteriores, las arterias espinales posteriores. Nace también un ramo meningio que irriga a las meninges de la fosa cerebral posterior. Y nace, poco antes de unirse, nace la arteria cerebelosa posterior-inferior. Esta arteria cerebelosa posterior-inferior la podemos ver aquí. Es la rama de mayor calibre que nace, aquí. Es la rama de mayor calibre que nace de las arterias vertebrales. Esta arteria cerebelosa posterior-inferior da irrigación a la cara inferior del cerebelo, da irrigación a la cara inferior del vermis, también irriga al velo medular inferior y a la tela coroidea del techo del cuarto ventrículo. También da irrigación a la región posterior del bulbo. Ya una vez que se une la arteria vertebral, se unen las dos vertebrales, le dan origen al tronco basilar. De estas arterias nacen ramos pónticos, nacen varios ramos pónticos que irrigan al puente. De ella nace también la arteria cerebelosa antero-inferior, que da irrigación a la región anterior de la cara inferior de los hemisferios del cerebelo. En algunas ocasiones de esta arteria cerebelosa antero-inferior nace la arteria laberíntica. La arteria laberíntica puede tener dos orígenes. O nace la arteria cerebelosa antero-inferior o es ramo directo del tronco basilar. Entonces, el tronco basilar, repito, nacen las arterias pónticas que irrigan el puente, nace la arteria cerebelosa antero-inferior, la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa, que antes de dar origen a las arterias cerebrales posteriores, da origen a las arterias cerebelosas superiores. Esos son los ramos del tronco basilar. La arteria laberíntica, como su nombre lo dice, se dirige al oído interno o laberinto, atraviesa el poro acústico interno acompañando al nervio facial y al nervio vestíbulo coclear, el séptimo y el octavo par craneal. La arteria cerebelosa superior, en su recorrido abraza, aquí la estamos observando, en el extremo superior del puente o extremo inferior de los pedúnculos cerebrales, abraza los pedúnculos cerebrales o mesencefálicos al dirigirse a la región posterior hacia el cerebelo. En su recorrido irriga el velo medular superior, irriga la glándula pineal, la lámina cuadrigémina del mesencéfalo,
y por supuesto, como su nombre lo dice, irriga la cara superior del cerebelo. Luego tenemos como ramas terminales del tronco basilar a las arterias cerebrales posteriores. Las arterias cerebrales posteriores son las ramas de mayor calibre que nacen del tronco basilar. Son sus ramas terminales del tronco, que hemos dicho participan en la formación del círculo arterial cerebral o polígono de Willis. La arteria cerebral posterior se dirige a dar irrigación a la región del lóbulo occipital. Irriga tanto la cara dorsolateral como la cara inferior o basal y la cara medial del lóbulo occipital del cerebro. Esta arteria también da irrigación al tálamo, da irrigación a la cápsula interna y también penetra en el cuerno inferior o hasta temporal de los ventrículos laterales, dando irrigación a la tela coroidea de los ventrículos laterales y da un ramo coroideo que irriga a la tela coroidea del techo del tercer ventrículo. Así que la cerebral posterior ofrece arterias coroideas a las telas o plexo coroideo de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Esta es la descripción de la arteria cerebral posterior. La arteria carótida interna, hemos dicho, se divide en arteria cerebral anterior, que se distribuye en la cara medial o interhemisférica del cerebro, y arteria cerebral media, que se distribuye en la cara dorsolateral de los hemisferios. Antes de dar origen a estas dos arterias, la carótida interna da origen a una arteria coroidea, da origen a la arteria oftálmica y a las arterias comunicantes posteriores que ya hemos señalado forman parte del polígono de Willis. La arteria oftálmica recorre el seno cavernoso, luego acompañando al nervio óptico penetra la cavidad orbitaria y, como su nombre lo dice, arteria oftálmica está destinada a irrigar a las estructuras que ocupan la cavidad orbitaria, siendo la estructura principal el globo ocular. Esta arteria oftálmica da un ramo nasal que se anastomosa con la porción terminal de la arteria facial, rama de la carótida externa. Así que en el ángulo interno del ojo, producto de la unión del ramo nasal de la oftálmica con la porción terminal de la arteria facial, que se llama arteria angular, la arteria facial, rama de la carótida externa, la arteria oftálmica, rama de la carótida interna. En el ángulo interno del ojo, por tanto, tenemos una anastomosis entre las dos arterias carótidas, externa e interna, por intermedio de la arteria angular, rama de la facial, y el ramo nasal de la arteria oftálmica. Esta anastomosis es importante porque si hay una obstrucción de la arteria oftálmica, a la arteria facial suple de alguna manera la irrigación que falla a través de la arteria oftálmica, y de esa manera no se pone en riesgo el globo ocular. La arteria coroidea, rama de la carótida interna, penetra en el cuerno inferior o temporal de los ventrículos laterales, nutriendo a la tela coroidea o plexo coroideo de los ventrículos laterales que ocupan este cuerno. En su recorrido, la arteria coroidea, rama de la carótida interna, irriga al tracto óptico, irriga a los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, irriga al cuerpo geniculado lateral del tálamo. Ese es el territorio de irrigación del ramo coroideo
de la arteria carótida interna. Y los ramos comunicantes posteriores, ramas de la carótida interna, se dirigen a anastomosarse con las arterias cerebrales posteriores, ramas terminales, como lo hemos dicho, del tronco basilar. La arteria cerebral anterior se distribuye en la cara medial o interhemisférica del cerebro, irriga a través de ramos superficiales o corticales la corteza cerebral del lóbulo frontal, la corteza cerebral de las circunvoluciones presentes en la cara medial de los hemisferios cerebrales, hasta el nivel de el surco parieto-occipital. A partir de este surco hasta el polo occipital está irrigado por ramos corticales de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral anterior, sus ramos corticales superiores, franquean el borde superior de los hemisferios cerebrales y dan irrigación a una franja de 2,5 centímetros en la cara dorsolateral. Estas arterias que estamos observando aquí, que llegan hasta el borde superior del hemisferio, avanzan hacia la cara dorsolateral y dan irrigación. Aquí lo estamos viendo, estos son esos ramos que estoy señalando. Estos mismos ramos aparecen aquí en la cara dorsolateral, dando irrigación a una franja de corteza cerebral de aproximadamente 2,5 centímetros, que aquí aparece representado en amarillo. O sea que esta franja amarilla corresponde al territorio de irrigación en la cara dorsolateral de los hemisferios de ramos corticales de la arteria cerebral anterior. Esto explica cuando hay una obstrucción de la cerebral anterior que irriga la zona de la corteza donde está representada la vía motora que inerva los miembros inferiores. Al haber un daño a la arteria cerebral anterior, puede haber parálisis del miembro inferior, porque este territorio irrigado por el cerebral anterior irriga la zona cortical de la corteza motora del giro precentral. Los ramos centrales, ya hemos dicho, acabo de escribir los ramos superficiales o corticales. También la arteria cerebral anterior, lo mismo que la cerebral media y posterior, dan ramos centrales. Los ramos centrales de la cerebral anterior penetran por la sustancia perforada anterior del lóbulo frontal, exactamente donde se bifurca el tracto olfatorio en estrías olfatorias anterior y posterior. Esas arterias centrales de la cerebral anterior penetran en esa zona, la sustancia perforada anterior, dando irrigación al núcleo caudado, al núcleo lenticular, la cápsula interna. Eso mismo se describe de las ramas profundas que nacen de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media da ramos profundos que igualmente a los ramos profundos de la cerebral anterior penetran en la sustancia perforada anterior del lóbulo frontal, de la cara inferior del lóbulo frontal, dando irrigación a los núcleos basales, caudado, lenticular y a la cápsula interna. La arteria cerebral media que estamos observando aquí discurre en el surco lateral o de Silvio y es la encargada de irrigar a la porción superior, a la corteza superior del lóbulo temporal, irriga la corteza del lóbulo parietal, el lóbulo frontal, en el área que no corresponde a la irrigación de la franja de 2,5 centímetros de ancho que irriga la cerebral anterior. O sea que esto que aparece aquí en color rosa es el territorio de irrigación de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, como he dicho, da ramos profundos que irrigan los núcleos basales y la cápsula interna. Ese es el territorio de irrigación de estas tres ramas cerebrales, posterior, media y anterior. Luego, en cuanto al drenaje venoso,
del cerebro tenemos las venas cerebrales superiores que irrigan la región superior de la cara dorsal, que drenan la sangre venosa de la región superior de los hemisferios cerebrales en la cara dorsolateral. Estas venas terminan uniéndose al flujo venoso del seno sagital superior. Aquí tenemos las venas cerebrales inferiores, las venas superficiales inferiores cerebrales, que drenan hacia el seno transverso, la porción inicial del seno sigmoideo. En la cara dorsal lateral tenemos a nivel del surco lateral o de Silvio la presencia de la vena superficial media, la vena cerebral superficial media, que drena la mayor parte de la sangre venosa de esta cara dorsolateral y termina uniéndose al flujo venoso del seno cavernoso. El seno cavernoso lo podemos ver aquí, está a ambos lados de la fosa hipofisiaria de la silla turca, exactamente descansa sobre el surco carotidio de la cara superior de del cuerpo del efenoide, ya conocido como silla turca. También tenemos la vena cerebral media profunda, que se ubica en la profundidad del surco lateral o de Silvio, que es donde se aloja la superficial. La vena cerebral media profunda drena la corteza de la ínsula, que sabemos que el lóbulo de la ínsula precisamente es el piso del surco lateral o de Silvio. Entonces esta vena cerebral profunda drena la corteza del lóbulo de la ínsula, se une a la vena cerebral anterior que drena el lóbulo frontal y se une con la vena estriada que drena el cuerpo estriado del cerebro. Estas tres venas, vena cerebral media profunda, vena cerebral anterior y vena estriada, se unen y forman la vena basal. Esta vena basal del cerebro al final se une a la vena cerebral magna. Esta vena basal es la que tenemos aquí, que se une a esta vena, que es la gran vena cerebral de Galeno o cerebral magna. La vena cerebral magna al final se une al seno recto de la dura madre. Este es otro sistema venoso que está formado por la unión de la vena coroidea de los ventrículos laterales. Este es el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Aquí tenemos el plexo coroideo del techo del tercer ventrículo. La vena cerebral media o interna. La vena cerebral interna surge producto de la confluencia, de la unión de la vena coroidea con la vena tálamo estriada. Estas dos venas dan origen a las dos venas cerebrales internas, que al unirse por debajo del rodete del cuerpo calloso dan origen a la gran vena cerebral o la vena cerebral magna. He dicho que a esta vena cerebral magna se une la vena basal, y la vena cerebral magna junto con el seno sagital inferior forman el seno recto. El seno recto es un seno de la dura madre que está en la tienda del cerebelo, en la unión de la cara superior de la tienda del cerebelo con la hoz del cerebro, el extremo posterior de la hoz del cerebro. Ahí se nos forma el famoso seno recto. Ese seno recto surge de la confluencia de la vena cerebral magna con el seno sagital inferior. El seno recto posteriormente participa en la formación de la confluencia de los senos en la fosa cerebral posterior por delante de la protuberancia occipital interna.
Estas son las venas importantes, las venas cerebelosas, mesencefálicas, pónticas, drenan generalmente a las venas basal y la vena cerebral magna. Las venas del bulbo raquídeo, las venas de la cara inferior del cerebelo, drenan hacia el sistema de drenaje venoso de las venas vertebrales. Igual que en las arterias, la vena oftálmica que drena hacia el seno cavernoso, esa vena oftálmica tiene anastomosis con la vena angular que es tributaria de la vena facial. La vena facial al final forma parte del tronco tirolinguo faringofacial que se une a la vena yugular interna. La vena yugular interna, vamos a ver ahorita los senos de la dura madre, es continuación directa del seno sigmoideo. Una vez que atraviesa el seno sigmoideo, el agujero yugular de la base del cráneo toma el nombre de vena yugular interna, que en la base del cuello se une a la vena subclavia y juntos forman los troncos venosos brachiocefálicos, que recordemos se forman dos troncos venosos brachiocefálicos, uno derecho y uno izquierdo. En cuanto a los senos, a la meninge, sabemos que son 3 meninges que cubren el encéfalo. Tenemos por una parte la dura madre, que actúa o está presente en el endocráneo como la cubierta interna de los huesos que forman la bóveda craneana, casi como el periósteo de los huesos que forman la bóveda craneana o cavidad craneal. Esta es una diferencia estructural con lo que ocurre con la dura madre de la médula espinal. La dura madre de la médula espinal no está firmemente unida, como es el caso de la dura madre del encéfalo. La dura madre espinal está separada de los cuerpos vertebrales de la columna por el espacio epidural, que está ocupado este espacio epidural por grasa, y a través de esta grasa discurren los vasos espinales. En el cráneo, en el encéfalo, la dura madre está adherida a la superficie interna de los huesos del neurocráneo. No hay espacio epidural, como en el caso, repito, de la dura madre espinal, donde sí existe el espacio epidural. Luego tenemos, como lo hemos visto en la médula, la aracnoide y cubriendo la superficie de la corteza cerebral, la pía madre. Entre la aracnoide y la pía madre tenemos la formación del espacio subaranoideo, que es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este preparado nos muestra lo mismo que estamos señalando. La meninge externa es la dura madre, conocida, como sabemos, como la paquimeninge. Por su fortaleza es inextensible, fibrosa, y la comparan con los paquidermos del reino animal. Luego tenemos las leptomeninges, que son la aracnoide, que es una meninge translúcida pero impermeable. Esta está unida por pequeñas trabéculas con la pía madre que cubre el cerebro, y en este espacio subaranoideo, ya hemos dicho, circula el líquido cefalorraquídeo. La aracnoides, que se encuentra muy cerca en contacto con el seno sagital superior, que es un seno de la dura madre, la aracnoide forma granulaciones que penetran a la luz del seno sagital superior y permite la reabsorción del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaranoideo hacia la circulación venosa del seno sagital superior. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en la tela coroidea de los ventrículos laterales, del techo del tercer ventrículo,
del techo del cuarto ventrículo. Ese líquido cefalorraquídeo aquí está representado en verde tierno. A nivel del techo del cuarto ventrículo circula hacia el espacio subaranoideo por medio de 3 agujeros, lo hemos visto, los 2 agujeros laterales, que son los agujeros de Luschka, y el agujero medio, que es el agujero de Magendie. Esos 3 agujeros permiten que el líquido cefalorraquídeo salga de la luz del cuarto ventrículo y bañe a la médula y el encéfalo, ocupando el espacio subaranoideo. En el encéfalo, a diferencia de la médula, se forman cisternas. El concepto de cisterna es que son recipientes que contienen líquido. En el caso de la aracnoide del encéfalo se forman pequeños espacios que acumulan líquido cefalorraquídeo. Tenemos la cisterna magna, conocida también como cerebelo medular, que está ubicada entre la cara inferior, está ubicada relacionándose con la cara inferior del cerebelo y el techo del cuarto ventrículo. La cisterna póntica, que está en la región de la unión del puente con el bulbo. La cisterna interpeduncular, que ocupa la fosa interpeduncular. Tenemos la cisterna quiasmática, que rodea la zona del quiasma óptico y el tallo de la hipófisis. Y tenemos una cisterna que no aparece aquí, que es la cisterna lateral o cisterna de Silvio, que se aloja en la fosa de Silvio, en la cara dorsolateral de los hemisferios cerebrales. La fosa de Silvio es el sitio donde se inicia el surco lateral o de Silvio. Aquí nos muestran que este líquido cefalorraquídeo que circula en el espacio subaranoideo luego penetra en las granulaciones aracnoideas de Pacini y se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo en la sangre venosa del seno sagital superior. En esta zona tenemos la confluencia de los senos o prensa de Erófilo. Eso es lo que tenemos de la descripción del aracnoide, ¿verdad? Su cisterna, la formación de la cisterna y la formación de las granulaciones aracnoideas. En cuanto a los senos de la dura madre, sus paredes están formados por la dura madre, por desdoblamiento de la dura madre. Estos senos venosos de la dura madre tienen forma triangular, como estamos viendo aquí. Aquí también nos los muestran. Aquí también nos muestran que tienen forma triangular. Igual que las venas del encéfalo, estos senos venosos de la dura madre no tienen válvula. Las venas del encéfalo que ya hemos descrito, esa vena cerebral magna, la vena basal del cerebro, la vena superficial media y la profunda medial del cerebro, son venas que no tienen músculo liso en sus paredes y no tienen válvula tampoco, válvula venosa. Entonces creemos que en los senos venosos de la dura madre se alojan en la hoz del cerebro. Tenemos con relación a la hoz del cerebro, que es un pliegue de dura madre en forma de hoz que se fija en el extremo anterior a la cresta frontal interna y a la crista gali del etmoide, y se aloja en la cisura interhemisférica, esta hoz del cerebro, que es un pliegue de dura madre, y termina uniéndose a la cara superior de la porción media de la tienda del cerebelo. Esto es la tienda del cerebelo, ahí se está uniendo la hoz del cerebro, eso es el extremo posterior de la hoz del cerebro. Con respecto a la hoz del cerebro, tenemos 3 senos. El seno sagital superior, que se inicia en la zona frontal, por arriba del agujero ciego, recorre el surco para el seno sagital superior o longitudinal superior, que está presente en los parietales y en la escama del occipital, y termina este seno en la confluencia de los senos en la región occipital. Tenemos también el seno sagital inferior,
que está exactamente en el borde inferior de la hoz del cerebro, que sabemos que se relaciona este borde con el cuerpo calloso. De hecho, describe una curvatura que nos hace recordar la superficie superior del cuerpo calloso. En el espesor del borde inferior de la hoz del cerebro tenemos presente el seno sagital inferior, que se une a la vena cerebral magna y forman el seno recto. El seno recto está exactamente en el borde postero inferior de la hoz del cerebro, que se une a la tienda del cerebelo, hemos dicho. El seno recto se dirige hacia atrás y se une a la confluencia de los senos. Aquí en esta imagen estamos viendo al seno recto a este nivel. El seno sagital superior y el seno recto luego se continúan con el otro seno de la dura madre, que son el seno transverso. Tenemos un seno transverso derecho y un seno transverso izquierdo. Estos senos están ubicados en el borde posterior de la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo es otro pliegue de dura madre, igual que el pliegue que hemos descrito llamado hoz del cerebro. La tienda del cerebelo es otro pliegue de dura madre que se une al surco, por su borde posterior se une al surco para el seno transverso por su extremo posterior, y hacia adelante se une al borde superior de la porción petrosa del temporal, donde se ubica otro seno de la dura madre, que es el seno petroso superior. El seno petroso superior recibe la sangre venosa de los senos cavernosos, que también son senos de la dura madre. Aquí ya el seno cavernoso habíamos hecho alusión a él. Los senos cavernosos están formados por desdoblamiento del extremo anterior de la tienda del cerebelo, que forman estos senos cavernosos y envuelven el recorrido de la arteria carótida interna y el recorrido de los nervios que se dirigen a la cavidad orbitaria a inervar a los músculos extraoculares, que son el tercero, el cuarto par craneal, la primera rama del quinto, que es el nervio oftálmico, y el sexto par craneal, que es el nervio abducen o motor ocular externo, acompañados con la vena oftálmica. Entonces, los senos cavernosos son senos de la dura madre, están unidos, están presentes, a ambos lados de la fosa hipofisiaria. Aquí estamos viendo el tallo de la hipófisis, que perfora el tallo de la hipófisis, otro pliegue de dura madre que le llamamos diafragma celar o diafragma de la silla turca. A ambos lados tenemos los senos cavernosos. Estos senos cavernosos reciben el nombre cavernoso porque presentan múltiples trabéculas incompletas que le dan un aspecto trabeculado a este seno. El seno cavernoso tiene dos senos de drenaje. Tenemos por un lado el seno petroso superior y el seno petroso inferior. Son los dos senos que drenan la sangre de los senos cavernosos, y esto lo hacen: el seno petroso superior drena su sangre al seno sigmoideo y el seno petroso inferior atraviesa el agujero yugular y termina en la vena yugular interna. Aquí tenemos el seno petroso superior uniéndose al seno sigmoideo, y el seno petroso inferior se une a la porción terminal del seno sigmoideo, que es un seno de la dura madre, o se une a la porción inicial de la vena yugular interna. Así que pliegue de la dura madre, tenemos la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, que aquí la vemos en una vista coronal, la tienda del cerebelo, el diafragma celar o diafragma de la silla turca, y la hoz del cerebelo, este pequeño pliegue que se une a la cresta occipital interna. Es un pliegue de dura madre que ocupa la incisura cerebelosa posterior.
Entonces, pliegues de la dura madre, os del cerebelo, os del cerebro, tienda del cerebelo, diafragma celar o diafragma de la silla turca. Los senos de la dura madre, seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, confluencia de los senos, que lo tenemos aquí también, donde termina el seno recto, el seno sagital superior, y se inician los senos transversos, el seno transverso derecho, seno transverso izquierdo. Luego los senos transversos describen dos flexuras en forma la letra sigma griega, y de ahí toma su nombre de seno sigmoideo. El seno sigmoideo, hemos dicho, se continúa directamente una vez que atraviesa el agujero yugular en vena yugular interna. Por eso es que al final nos dicen que la vena yugular interna es la encargada del drenaje venoso del encéfalo. La pia madre es la meninge que está firmemente unida al parénquima cerebral, a la corteza cerebral. La aracnoide pasa por encima de los surcos que separan los girus o circunvoluciones. En cambio, la pia madre penetra hasta la profundidad de cada surco. La pia madre igual del encéfalo, al igual que la pia madre de la médula, es la meninge vascular. A través de la pia madre discurren los vasos sanguíneos, venas y arterias de la superficie del cerebro. La tienda del cerebelo divide la cavidad endocraniana en una región supratentorial y una región infratentorial. Todo lo que tenemos por debajo de la tienda del cerebelo le llaman región infratentorial, y todo lo que está por arriba de la tienda del cerebelo, región supratentorial. En clínica, los neurólogos, neurocirujanos, clasifican muchas lesiones del encéfalo en lesiones supratentoriales, se refieren que están por arriba de la tienda del cerebelo, y lesiones infratentoriales, o sea, las que están por debajo de la tienda del cerebelo. Muchas gracias.